Bien, ahí tenemos entonces, hemos perdido bastante tiempo aquí, endocrinología 1. ¿Me escucha, no? Sí, doctor. ¿Se Sí, ve bien la doctor. diapositiva? ¿Se ve bien la diapositiva? Se ve. Ya, clasificación de las hormonas según su estructura química. Fíjense que las hormonas se clasifican en dos grandes grupos, esteroideas y no esteroideas. Las esteroideas son todas esas que llamamos nosotros comúnmente los corticoides, ¿no? Cortisol, hidrocortisona, aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona. Y las no esteroideas son un grupo de 4 que están formados por proteínas, glucoproteínas, péptidos y derivados de aminoácidos. Entonces ahí está toda la gama de hormonas que vamos a estudiar en este curso. Las hormonas del crecimiento pertenecen a las proteínas, las hormonas tiroideas, la calcitonina, la hormona adrenocórticotrofina, CTH, las glucoproteínas son las folículos estimulantes y el luteinizante, gonadotrofina coriónica, los péptidos son la antidiurética, la melanocito estimulante, la hormona liberadora de tiroxina, y los derivados de aminoácidos son las aminas noradrenalina y adrenalina. Bueno, sigamos. Van a disculpar que he estado medio gripado estos días, por eso es que no he pasado clase virtual, porque he estado bien resfriado. Recién me está pasando. Acción de las hormonas. Acción hormonal. Existen distintas formas en que actúan las hormonas y estas son. Entonces ya muchas veces yo le he repetido ya en otros temas de que las hormonas tienen 3 tipos de acciones. Una acción endocrina, una acción parácrina y una acción autócrina. La acción endocrina es cuando esa hormona tiene que ir, por ejemplo, se produce en un órgano, vamos a decir tiroides, y de ahí tiene que ir por sangre a un determinado tejido, a una determinada célula, para ahí poder producir su efecto deseado. Entonces es a larga distancia. Esa es la acción endocrina. La acción parácrina es una acción que hace, es decir, si se produce en una glándula, su efecto es sobre las células vecinas a esa glándula, porque el tejido vecino, eso es parácrino. Y autócrino es la acción que efectúa la hormona sobre su propio tejido. Entonces vamos a leer rápidamente. Existen distintas formas que actúan las hormonas y estas son: 1. Acción endocrina, la hormona es sintetizada en un órgano o glándula y es vertida al torrente sanguíneo para luego unirse a los receptores específicos lejos, ¿no, verdad? Acción parácrina, la hormona actúa sobre las células endócrinas a receptores específicos en células vecinas. Y 3. La acción autócrina, la hormona ejerce su acción sobre el mismo tejido de esa hormona. Sigamos. Funciones que controlan las hormonas. Las funciones que controlan las hormonas. Entre las funciones que controlan las hormonas se incluyen las actividades de órganos complejos. Primero, crecimiento y desarrollo. 2. Reproducción. 3. Características sexuales. 4. El uso y almacenamiento de energía. Y 5. Los niveles en la sangre de líquido, sal y azúcar. Permitir a la más gente que aquí está cayendo. Entonces hemos visto las funciones de las hormonas. Sigamos. Aquí vamos a ver producción de factores de liberación por el hipotálamo. El hipotálamo, ustedes saben, ya está en una zona ahí cerca de la silla turca y segrega hormonas que inducen a otras glándulas endocrinas a segregar hormonas. Entonces el hipotálamo segrega hormonas liberadoras de tirotrofina, corticotrofina, hormonas del crecimiento, folículo estimulante, luteinizante y por último inhibidoras de la producción de prolactina. Además de la hormona liberadora, el hipotálamo también produce hormonas oxitocina y antidiuréticas en los núcleos paraventriculares y supraópticos. Estas hormonas descienden por los axones a través del tallo hipotalámico hacia la hipófisis posterior o neurohipófisis, donde son liberadas hacia el torrente sanguíneo. Entonces, el hipotálamo produce los factores de liberación y factores de inhibición.
Ya vamos a ver cuando aprendamos, ya hemos visto algunos mecanismos de retroalimentación positiva. Entonces habíamos visto que un elemento sanguíneo hormonal, por ejemplo, baja la hormona, es decir, luteinizante, por ejemplo, entonces ahí el factor estimula para que el hipotálamo produzca factores de liberación y la hipófisis va a producir esa hormona y después esa hormona producida por la hipófisis va a actuar aumentando la secreción hormonal en los órganos diana, que se llaman los órganos albo, o sea, testículos, ovarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los factores de liberación son producidos por el hipotálamo y los factores de inhibición también son producidos por el hipotálamo. Sigamos. Además de esos factores de inhibición y liberación, el hipotálamo produce dos hormonas, que son la hormona de la neurohipófisis, o sea, la hormona vasopresina y la oxitocina. Son producidas en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Sigamos. Hormonas segregadas por la adenohipófisis. Ya yo lo he repetido varias veces en otros temas que la adenohipófisis produce 6 tipos de hormonas. Esas son la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, la adenocorticotrofina, que estimula las suprarrenales, la hormona tirotrofina, que es la TSH, y la hormona gonadotrofina, que es la folículo estimulante y luteinizante, y la prolactina. Entonces hacen las 6 hormonas que produce la adenohipófisis. Y la neurohipófisis no produce. Fíjense que se almacenan en la parte posterior de la hipófisis, porque estas dos hormonas son producidas en el hipotálamo. Acabo de decirle, se almacenan en la neurohipófisis. Entonces a veces son más conocidas como hormonas de la neurohipófisis, pero no, son hormonas producidas en el hipotálamo y que se almacenan en la neurohipófisis. Esta es la antidiurética y la oxitocina. Entonces fíjense que estamos estudiando ya bien tanto la fisiología como la anatomía de estos grupos hormonales. Sigamos. Aquí vamos a ver entonces la hormona del crecimiento, la somatotrofina. Si ustedes ven, a ver si me pueden seguir con a ver aquí. A ver si me pueden seguir, yo estoy con mi apuntadora aquí. Fíjense, aquí tenemos somatotrofina, ¿ya? ¿Cómo va a actuar la somatotrofina? La somatotrofina va a actuar sobre el cartílago del crecimiento del hueso y de esa forma va a crecer el esqueleto óseo de la persona. Entonces, fíjense ustedes aquí que esta somatotrofina, actuando sobre el hueso, sobre el cartílago del hueso, la metáfisis, va a producir el aumento. Entonces, cuando tiene que aumentar, tiene que crecer la persona, entonces el hígado va a producir esta hormona, perdón, la adenohipófisis va a producir esta hormona que es la somatotrofina y va a hacer que crezca el hueso. Fíjense acá está el hueso con su diáfisis y con su epífisis. Muy bien. Ahora vamos a ver. Bien, estábamos ahí entonces. Vamos a ir con la siguiente. Aquí tenemos la hormona del crecimiento nuevamente, rápidamente. La hormona del crecimiento llamada gonadotrofina, llamada somatotrofina, estimula el crecimiento del hueso mediante la producción de sustancias, la somatomedina, que regulan el crecimiento de los huesos. Los niveles plasmáticos de esta hormona son dependientes de la edad. La escasez de somatotrofina produce enanismo hipofisario, mientras que un exceso da lugar al gigantismo. La secreción de somatotrofina está regulada por dos hormonas hipotalámicas, una que facilita su liberación, la hormona liberadora de hormonas del crecimiento, y otra que inhibe, la hormona inhibidora del crecimiento o somatostatina. Entonces, fíjense que hay 3 nombres bien parecidos. La somatotrofina es la hormona del crecimiento. La somatomedina, fíjense, actúan estimulando el crecimiento, somatomedinas. Y después la somatostatina inhiben el crecimiento.
Entonces, fíjense que ustedes no se vayan a confundir con esos tres nombres que son bien parecidos. Somatotrofina es la hormona del crecimiento, producido por la adenohipófisis. Las somatomedinas, es decir, inhiben el crecimiento de los huesos. Y la somatostatina las somatomedinas estimulan el crecimiento del hueso. Y la somatomedina, ¿no? Y la somatostatina inhiben el crecimiento de los huesos. Entonces, no hay que confundirse con eso. Adenocorticotrofina. La adenocorticotrofina es la hormona que produce la adenohipófisis y estimula la corteza suprarrenal. Entonces, fíjense, la liberación de esta hormona, la adenocorticotrofina, depende de los niveles de cortisol presentes en el plasma, ya que cuando se encuentra disminuido, el hipotálamo segrega hormona liberadora de corticotrofina hacia la adenohipófisis para que se produzca hormona adenocorticotrófica que actúa en la corteza suprarrenal, aumentando los niveles de cortisol en sangre. Entonces, mecanismo de retroalimentación negativa que ya lo hemos visto. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el dibujo, cuando por alguna razón el cortisol es una hormona producida, que son corticoides, ¿no? Producida por la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene tres capas, ¿no? La más externa, que produce mineralocorticoides, la media produce glucocorticoides y la más interna produce glucocorticoides también con andrógenos. ¿Ya? Entonces, cuando disminuye el cortisol, o sea, la hormona esta, los órganos efectores, el cortisol, producido por la corteza suprarrenal, disminuye. Entonces, esa disminución de cortisol va a hacer que se estimule el hipotálamo. Y entonces el hipotálamo comienza a producir factores de liberación para que la adenohipófisis produzca más ACTH. Y al haber más ACTH, esta ACTH estimula la corteza suprarrenal para que produzca más cortisol. De esa forma tenemos la retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Partimos de poco cortisol y llegamos a más cortisol. Entonces, esa es la retroalimentación negativa que se produce entre los factores de liberación del hipotálamo, la adenohipófisis y la corteza suprarrenal. Sigamos. Aquí tenemos la tirotrofina. La tirotrofina, aquí dice la tirotrofina es una hormona producida por la adenohipófisis también, que estimula la glándula tiroides para que produzca dos hormonas, la T3, que es la triyodotironina, y la T4, que es la tetrayodotironina, llamada también tiroxina con X. Muy bien, la hormona estimulante de la tiroides, TSH o tirotrofina, se fija a los receptores específicos localizados en la membrana de las células de la glándula tiroides para estimular la liberación de la hormona tiroidea. La secreción está regulada por la hormona liberadora de tirotrofina. Entonces aquí fíjense, es exactamente lo mismo. Aquí hay tres elementos: el hipotálamo, arriba, al medio, la tiroides, y más abajo, es decir, las hormonas que están, que produce la tiroides, o sea, la T3 y la T4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la T3 y la T4 bajan, si disminuye la T3 y la T4, entonces hay una estimulación, se activa el hipotálamo para que produzca los factores de liberación. Esos factores de liberación estimulan la tiroides para producir, es decir, T3 y T4. Entonces, bajó la hormona tiroidea T3 y T4. Al bajar, ese bajón de T3 y T4 estimula el hipotálamo para producir factores de liberación. Al producirse factores de liberación, estimula a la parte anterior de la hipófisis para que produzca TSH, o sea, tirotrofina. Esa tirotrofina estimula las células para que produzcan T3 y T4 y de esa forma aumentan las concentraciones de T3 y T4. Sigamos. Hormona gonadotrófica.
La hormona gonadotrófica, ustedes saben que son producidas por el ovario. Es decir, perdón, las hormonas gonadotróficas son producidas por la adenohipófisis, ¿ya? Pero por estimulación, es decir, de hormonas superiores. La gonadotrofina, folículo estimulante y luteinizante, controlan las funciones ováricas y testiculares. Tanto la luteinizante como la folículo estimulante inducen la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, principalmente estrógeno y progesterona. La secreción de esta hormona está controlada por la liberación periódica de una hormona hipotalámica, la hormona liberadora de gonadotropina, como por los niveles de hormonas gonadales. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que las hormonas gonadotróficas son producidas en la adenohipófisis por estimulación del hipotálamo. Entonces, el mismo sistema de retroalimentación negativa. Cuando disminuye la folículo estimulante y la luteinizante, que son dos hormonas gonadotróficas, automáticamente se activa el factor de liberación del hipotálamo para que estimule a la adenohipófisis para producir más FSH y LH, o sea, folículo estimulante y luteinizante. Y al haber más folículo estimulante y luteinizante, se van a producir más hormonas y de esta forma se va a compensar la falta de hormonas de la cual partimos. O sea, disminuyó y con esa estimulación aumentó. Si aumenta, se inhibe el hipotálamo y disminuye. Entonces, eso es el mismo mecanismo de retroalimentación negativa que hemos visto en todos lados. Sigamos, somatomedina. La acción de las somatomedinas, a ver, ¿dónde? Las acciones de la hormona del crecimiento, GH o somatostatina, están mediadas a través de péptidos conocidos como somatomedina. Fíjense que yo les había dicho que habían tres hormonas cuyo nombre era bien parecido. La somatostatina, que es la hormona del crecimiento producida por la adenohipófisis. Las somatomedinas, que son factores se llama insulin-like growth factor, factores insulínicos de disminución del crecimiento de los huesos. ¿Ya? Entonces, tiene una estructura similar a la insulina humana y se sintetiza fundamentalmente en el hígado. Actúan estimulando el crecimiento del cartílago y a la vez ejercen un control negativo sobre la liberación de la hormona hipotalámica. Entonces, recapitulando, la somatostatina es la hormona del crecimiento producida por la adenohipófisis. La somatomedina son péptidos producidos por el hígado y que tienen una estructura similar a la insulina. Por eso también son conocidos como factores insulínicos de liberación, ¿ya? Y actúan, es decir, estimulando el crecimiento del cartílago del hueso, o sea, estimulando el crecimiento del hueso. Las concentraciones son dependientes de la somatotrofina, además varían con la edad. Bueno, aquí tienen que saber, hay muchas somatomedinas, que son las que estimulan el crecimiento. Las patologías ligadas a la hipersecreción de esta hormona somatomedina lleva al gigantismo. Y la insuficiencia de producción de somatomedinas llevan al enanismo. Entonces, eso es lo que tienen que saber. La somatotrofina es la hormona del crecimiento. Las somatomedinas estimulan el crecimiento. Y después vamos a ver que la somatostatina disminuye el crecimiento. Digamos. Yo estoy yendo un poco rápido porque el tiempo que tenemos aquí en Zoom es de media hora prácticamente. Y hormona tiroidea, regulación de la secreción de la hormona tiroidea, la concentración muy alta de yodo en sangre suprime la liberación de hormona tiroidea. Tenemos el mismo mecanismo de retroalimentación negativa. Habíamos dicho que la hormona tiroidea, T3, que es la triiodotironina, y la T4, que es la tiroxina, son producidas por la glándula tiroides. Ahora, cuando aumentan mucho estas hormonas, la T3 y la T4, entonces hay un factor de inhibición que estimula el hipotálamo y
frena la producción de esos factores de estimulación para la tiroides. Entonces la tiroides comienza a disminuir su producción de T3 y T4 y de esa forma se compensa el aumento de la T3 y T4 que había en sangre. Es el mismo sistema de retroalimentación negativa. Disminuyó la T3 y T4, factores de liberación que aumentan la producción de tirotrofina, TSH, de la tiroides. Esta TSH de la tiroides estimula la producción de T3 y T4 de la misma glándula. Sigamos. Bomba de yoduro. Bueno, esto ya es más complicado, es más complejo. Prefiero esto darlo en la clase presencial porque tengo que hacer unos esquemas y ahí es más fácil explicárselo, ¿ya? De todas maneras, aprovechemos estos 5 minutitos que quedan para ver alguna duda con relación a toda esta parte que hemos dado rápidamente sobre la hormona. A ver, alguna duda, yo voy a dejar de compartir aquí para ver si hacen alguna pregunta. Adelante, ¿tienen clara ya la figura entre lo que es la somatostatina, sí, la somatomedina y la somatotrofina? ¿Ya tienen clara esas tres nombres, esas tres hormonas con nombres bien parecidos? Sí, Ya. Entonces, ya no se olviden, entonces, somatotrofina es la hormona del crecimiento, es producida por la adenohipófisis. La somatomedina, ¿ya?, es un péptido producido en el hígado que estimula el crecimiento del hueso. Y la somatostatina es otro péptido que inhibe el crecimiento del hueso. Ya, teniendo bien claro esos tres elementos, ya le va a ser muy difícil que ustedes confundan las preguntas que se hacen con relación a esa hormona. ¿Qué otra cosa? El mecanismo de retroalimentación negativa, ¿tienen alguna duda cómo se procesa? No, lo explica muy bien. no, doctor, está bien. Está bien, ok. Entonces, como les digo, este tema de endocrino es muy interesante, es bastante complejo, hay momentos en que se complica, después cuando veamos con la parte combinada con la parte metabólica, hay que darlo con calma, hay que masticarlo y digerirlo bien, porque hay muchas preguntas que se pueden hacer que lo pueden desorientar a ustedes. Como les digo, esa somatomedina y somatostatina está por todos lados. No es solamente la hipófisis que produce la somatotrofina y todo bien. Vamos a ver que la somatostatina, sobre todo, es producido por varios órganos, ¿ya?, inclusive por el cerebro más. Entonces, hay la parte digestiva, también gastrointestinal, hay somatomedina, etcétera. Entonces, eso hay que tener bien claro y lo vamos a volver. Por eso es que le digo que esta clase yo la voy a volver a repetir en forma presencial. Ahorita hemos avanzado un poco, ¿no? Porque hay bastante tema, porque hay que explicar cada mecanismo de retroalimentación negativa de cada una de las glándulas, de cada una de las hormonas y las patologías que se producen, tanto cuando aumenta la hormona como cuando disminuye la hormona, como hemos visto en el caso del gigantismo y del enanismo. O sea, dos patologías ligadas a la hormona del crecimiento, donde hemos visto que cuando aumenta mucho la hormona del crecimiento, o sea, a través de la somatomedina, entonces se llega al gigantismo. Y cuando disminuye la somatomedina, se llega a la patología del enanismo, que son dos patologías congénitas. Muy bien, entonces, si hasta ahí está todo bien, la distribución de las hormonas en esteroidea y no esteroidea, esa clasificación es importante también, y ahí nos da un pantallazo de todo el grupo de hormonas que son bastante largas, ¿verdad?, bastante grandes, y eso lleva muchas veces a confusión. Por eso es que vamos a ir despacio a esta parte de endocrino
para que vayan ustedes sedimentando el conocimiento y no se sientan acupinados así con tanta información que después lo lleve a tener un conocimiento desordenado y tienen que tener bien claro, porque ustedes saben que la endocrinología es toda una especialidad médica que utiliza exámenes bien sofisticados, pruebas bien sofisticadas y caras, y que se hacen en establecimientos de salud de tercer nivel, como son los hospitales regionales, ¿verdad? Entonces, ustedes el día que sean médicos, tienen que saber encaminar e interpretar toda esa batería de exámenes médicos a base de hormonas que se les solicitan a los pacientes que tienen algún trastorno endocrino. Entonces, no es el campo solamente de los endocrinologistas, o sea, los especialistas, ¿no? Sino del médico general. Para encaminar a un paciente tiene que tener la figura clara que se trata de un trastorno hormonal, y por eso es que yo insisto en que este tema, esta unidad académica de endocrino, es de vital importancia para tener un conocimiento, es decir, acorde con la modernidad y las nuevas técnicas de diagnóstico de enfermedades endócrinas. Muy bien, entonces eso vamos a hacer. Con ustedes ya mañana no tenemos ningún horario de clase, ¿no? ¿Verdad? Ahora me toca marcar con SAP 300 en la tarde. Y bueno, si continuara el paro, que no creo que dure más de una semana, pues sería una barbaridad, ¿no es verdad? Pero si continuara, igual vamos a seguir entonces eh, marcando clases virtuales ya de una forma bien personalizada. O sea, en el horario del grupo F voy a marcar la clase virtual del F. Y en el horario del grupo D voy a marcar las clases virtuales del grupo D. Ahora fue porque ya como, es decir, es jueves y no pasó nada, además estamos medio resfriados, medio con fiebre, qué sé yo. Entonces, ahora más o menos ya estoy mejor. Entonces, si se llegara a ese exagero de que la otra semana también siga el problema de la toma de la universidad, ya nos vamos a organizar bien y vamos a hacer las clases en los horarios virtuales, en los horarios respectivos, para seguir avanzando. Ok, entonces, ¿entendido? Doctor, disculpe una consultita, en base a las exposiciones, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Cómo era? En base a lo que es las exposiciones de los días lunes, ¿se va a retomar cuando sean presenciales o expondríamos el lunes? Claro, es decir, las exposiciones no es gran problema, ¿no? ¿Verdad? Porque las exposiciones podemos hacerlo en cualquier horario, horario de fines de semana, o sea, eso lo podemos nivelar en cualquier rato, ¿me entiendes? El problema son las clases ya programadas, el maestro de oferta, es decir, 3, 4 días, ya no. Yo no tengo problema porque yo estoy súper adelantado, ¿verdad? O sea, pero aquellos que son lerdos y no están tan adelantados como nosotros, es decir, una semana de clase, puta, lo deja bien atrasado. A mí no me deja atrasado. Yo estoy por lo menos unas 2 unidades académicas adelantadas con relación al programa, ¿no? Normal. Entonces, para nosotros no va a haber problema de que nos atrasemos, etcétera, etcétera. Pero ya previendo eso, ya estamos diciéndole de que estamos ya agendando ya a clases virtuales para la próxima semana, cada grupo en su horario y bueno, como era en la pandemia, ¿no? Ok, Gracias, doctor. ya, un abrazo grandote, pórtense bien, nos vemos entonces, si Dios quiere, en cualquier momento. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias, doctor.